la vista gorda y lo demás, ¿verdad? Pero lo que está escrito, ahí está, hermano, y sin usar la Biblia para condenar a nadie, queremos un día traerle una enseñanza que tenga que ver con el movimiento fuerte que se ha levantado a nivel mundial. Pero para mientras eso se da, queremos ir en este día a Primera de Timoteo, si usted me acompaña, al capítulo 4 de Primera de Timoteo. Vamos a reforzar un poco los términos que ya vimos un día, pero vamos a volver a pasar ahí para que lo tengamos ya como parte de nuestro conocimiento como cristianos y como hijos de Dios, porque muchas veces oímos varios términos, pero no sabemos a veces lo que realmente significan o en qué forma se están usando. Pero en esta noche vamos a hablar algo muy interesante. Les digo, siempre hablando de la línea de tiempo de los últimos días, pero quiero enfocarme más en un par de cositas ahí para darle énfasis a que realmente estamos pasando en los últimos días. No nos podemos hacer, hermano, tal vez se nos puede olvidar por un momento, como le digo, a quitar el ojo del camino en ese aspecto, pero tenemos que traerlo siempre a nuestro diario vivir, que estamos en los últimos días. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién dice eso? ¿El predicador? ¿La iglesia? ¿El pastor? ¿El líder? No, lo dice el Espíritu Santo. Yo creo que si el Espíritu habla en ese aspecto, hermano, le dijo: yo quiero que escriban esto de mi parte y díganle que yo dije. ¿Me entiende? Por eso el apóstol, cuando le escribe la carta a 1 Timoteo, le dice: hago énfasis en que estas palabras las manda a decir el Espíritu de Dios. Yo les he dicho un montón de instrucciones que recibo de él, pero esto me lo dice directamente, que se los mande a decir y que no se les olvide, please, ¿verdad? Como cuando le mandan un recado a uno y le dice: puedes hacer tal cosa, pero que no se te vaya a olvidar esto. Entonces el Espíritu nos manda a decir a través del apóstol Pablo que en los postreros tiempos no se les olvide que quien dice es el Espíritu de Dios. Y si una cosa quiero hacer énfasis esta noche: hay muchos burladores respecto a la venida del Señor, y el que se burla de la venida del Señor se está burlando de lo que el Espíritu Santo dice que va a pasar. Porque a lo largo de la Escritura el Espíritu dice claramente, dice ahí la palabra. No hay ni, hermano, ni que interpretarlo, no hay ni que traducirlo. Dice que el Espíritu claramente, si usted lo mira en diferentes libros, diferentes partes de la Biblia, está claro el mensaje de que en los postreros días iban a venir días muy extraños. Y los últimos días, hermano, comenzaron después de la resurrección de Cristo. Desde ahí comenzaron los últimos días, porque desde ahí se dio la promesa del advenimiento por segunda vez, o sea, de la segunda venida de Cristo, y anunciaba que la segunda venida de Cristo iba a traer un montón de señales, que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4 que son señales de los últimos tiempos, y que el Espíritu Santo dice claramente, y que aquí si de veras no lo quieres entender es porque estás distraído, estás en otra cosa, pero dice aquí que es muy claro lo que dice el Espíritu de Dios, que en los últimos días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y la palabra apostatar es prácticamente abandonar la fe. Entonces dice: en los últimos días, dice el Espíritu claramente, que muchos iban a abandonar la fe. Es que abandonar la iglesia es una cosa, abandonar el congregarte es una cosa, pero el abandonar la fe en Dios es otra. Uno puede dejar de ir a la iglesia porque el pastor o el líder de ahí está enseñando mentiras. Eso se le llama herejías. Cuando uno cree una herejía,
habla cosas que no son. Y las cosas que no son, o sea, son mentiras, son blasfemias. Una enseñanza puede ser una enseñanza herética cuando está fuera de la verdad. Entonces, en la Escritura encontramos claramente que habían unos que habían, hermano, hablaban la herejía de que Cristo ya había venido la segunda vez. Fíjense, por aquel entonces ya se hablaba de eso. Entonces, esa era una mentira, una enseñanza falsa que se había introducido dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, el que decía esas cosas, las enseñaba, todo el mundo las creía. Entonces, a causa de creer esa mentira, ellos hablaban condenación y hablaban mentiras, igual blasfemias. Cuando uno se aparta de la fe, la gente blasfema del camino de Dios y dicen: oh, en la iglesia solo eso les enseñan. Es una blasfemia, porque aquí no venimos a eso. Habla la gente cosas que no sabe. Cuando de usted dicen mentiras, están diciendo una blasfemia, algo que no es verdad. Es una blasfemia. Ahora, cuando alguien la enseña como una enseñanza y todo, es una herejía. Como uno le da cierta verdad, pero la disfraza de una mentira, o una mentira la disfraza con un poco de verdad, se convierte en una herejía. Pero cuando tú crees las blasfemias y crees la herejía, entonces después abandonas la fe por haber creído esas cosas y te apartas del camino verdadero y te vas por un camino torcido. Eso se le llama apostasía, a eso se le llama apostatar. Entonces dice claramente el Espíritu que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarían de la fe. Y apostatar de la fe, hermano, es algo tan delicado que usted a veces caemos en el error, porque comenzamos a escuchar predicadores que enseñan verdad respecto a una cosa, pero cuando se trata de otra te enseñan totalmente equivocados. Hay muchos predicadores ahora en las redes sociales que si te dan un consejo para el matrimonio está bien, y es un consejo que te puede servir. Pero la gente, porque le gustó cómo enseñó ese tema acerca del matrimonio, se van a buscar más información de él y terminan agarrando las prédicas o las enseñanzas de este grupo de personas que ahora te enseñan completamente cosas que están fuera de la fe. Entonces dice uno: entonces la iglesia a la que yo he estado yendo, a la que he creído, en la que he crecido, no es verdadera, porque aquí esto me están enseñando que ahora ya no le tengo que decir Jesús a Jesucristo, que tengo que decirle de otra manera. Entonces abandonas la fe y te vas detrás de un judaísmo o de una tendencia religiosa que son muy de moda, por cierto, en estos días, porque dan cumplimiento a la palabra que en los postreros días muchos apostatarían de la fe debido a la abundancia de enseñanzas falsas que hay a través, hermano, de los púlpitos de estas religiones. El asunto es este. Dice el verso, ahí el mismo 1: muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿qué dice ahí? Engañadores. Espíritus engañadores que te dicen: usted, hermano, es salvo por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y todos decimos amén. Y le dice: pero si no, oiga, le dice: pero si no, ahí ya hay un error. Porque entonces quiere decir que la sangre no fue suficiente. Claro, Cristo nos salvó, pero es trabajo de nosotros mantenernos salvos. Amén. Mantenernos en el camino. Cristo es la puerta, pero yo tengo que caminar en el camino. Ahora, hay una abundancia de mentiras en las redes sociales
que todo el mundo las cree, hermano. Mire, yo le voy a ser sincero. Hay una red social que todo el mundo está ahí metido. Y agarran un montón de ideas recortaditas nada más, porque son segundos y todo el mundo las cree. Las verdades que hablamos aquí por una hora les cuesta creer, pero el video de 10 segundos, 15 segundos que te meten en el TikTok, ese lo repartes y como que evangelizas más lo que aprendes en el TikTok que lo que aprendes en la iglesia. Te haces ahí, hermano, una mandadera de videos mentirosos de falsos maestros en las redes sociales y eso los compartes. Yo no te estoy diciendo que compartas el mensaje de la iglesia. Lo que te estoy diciendo es aquí aprenda para que cuando no esté aquí usted ponga las cosas bien en su cabeza. ¿Por qué? Porque ahora hay abundancia de maestros por todos lados. Gente que usted no sabe cómo viven la vida, hacen un minuto de un video enseñándote algo y tú dices, ya está, es cierto. No podemos darle más credibilidad a la gente que no conocemos que de aquel que aprendemos todos los días, hermano. Yo creo que mi testimonio es claro delante de usted. Y yo no estoy aquí, hermano, para hacerme, como le dijera, para mi beneficio propio, sino que yo quiero enfocarlo a usted que estamos viviendo en los últimos días y que debido a que estamos en los últimos días, las blasfemias, las herejías te van a llevar a apostatar de la fe si tú no te paras bien en la doctrina que has aprendido de la iglesia cristiana básica. Nada de que yo soy de esta denominación, de aquí en la otra. En la iglesia, en la Biblia no haya denominaciones. Pero vivimos en un tiempo que si tú no tienes una denominación te tildan de loco. Pero en la Biblia no hay denominaciones. En la Biblia hay cristianos nada más. No hay que yo soy de la primera, yo soy de la segunda y yo pues para ir más rápido voy hasta la tercera. La primera era la original, la segunda se dio cuenta que la primera no había ajustado algunas cosas y se salieron de ahí para armar la segunda. La tercera se dio cuenta que la primera y la segunda no están en lo correcto y descubrieron ellos algo más y ahora abren la tercera iglesia, tal y tal. ¿Me entienden? Tienen la misma enseñanza, pero no se llevan bien. A mí me tocó ver cómo se peleaban del coro de Rino con el coro de Carson City. Se cruzaban los brazos, van a decir, no me gusta cómo tocas tú la alabanza. Y los de Carson cuando tocaban los de Rino se le quedaban viendo y se equivocó, ¿verdad? Una peleadera que hay. ¿Por qué? Porque la gente no va a la iglesia a aprender. La iglesia va a la gente, la gente va a la iglesia a otras cosas. Por eso mi trabajo, hermano, que le caiga mal y aunque pues no me comparta ni nada, quiero decirle que mi trabajo es mantenerlo a usted alerta, viviendo, hermano, lo mejor que podamos cerca a lo que la Escritura enseña. Estamos llenos de errores, sí, ya lo sabemos, hermano. Mire, estamos mal en muchas cosas, pero hemos aprendido el camino que nos lleva a pedir perdón todos los días por lo malo que hacemos. Ahora, ese tipo de enseñanzas que hay por todos lados, hermano. Y yo quiero enfocarme en eso. Mire lo que dice todavía, es aún más fuerte. El verso 1 dice, esos son escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Espíritus engañadores. ¿De parte de quién recibieron ese tipo de enseñanzas? Espíritus engañadores. Hermano, el Espíritu Santo es una cosa y ellos son otra cosa. Perdón que lo ponga de esa manera, pero no es toda la gente, lo que la gente cree que es espiritual se lo atribuyen al Espíritu Santo, pero muchos son espíritus engañadores que en estos días están por todos lados.
Y lo peor es lo que sigue después. Miren lo que dice después. Y dice, y van a escuchar a doctrinas, o sea, enseñanzas ¿de quiénes? Dice ahí. De demonios. Doctrinas de demonios. Hermano, está tremendo, ¿no? Doctrinas de demonios que dice la gente: si tu hija ya tiene 15 años, tráemela a mí porque yo la voy a bendecir. Y hay muchos pastores, muchos líderes religiosos presos porque han abusado de sus congregaciones de esa manera. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Que con una revelación ellos dicen: Dios me dijo, Dios me dijo. Dios no te va a decir algo para destruir una familia. Dios me dijo que abandonar aquí para juntarme con allá. Dios no va a deshacer una para armar otra peor todavía. Dios no va a hacer eso. Hermano, te soñé. Sigue soñando. Deja de comer eso, hombre. Hermano, ¿qué quiere decir los sueños? Nada. Muchos sueños no quieren decir nada. Muchos sueños no quieren decir nada. Cuando los sueños vienen de Dios, lo vas a soñar una vez, 2 veces, hasta quizás 3 veces. Y vas a saber de lo que Dios te está hablando. Pero todos queremos saber qué soñé ayer, qué es lo que soñé. Y cuando hay alguien que les dice eso, lo impactan, porque el diablo es experto en engañar. Y alguien que sea táctico para engañar va a decir una verdad, va a decir una mentira disfrazada de verdad. Doctrinas de demonios. Y las características dice lo siguiente: por la hipocresía de mentirosos. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sabe alguien que tiene la conciencia cauterizada? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se siente mal por lo que está haciendo. Ya no se siente mal por lo que dice. Que no se siente mal por lo que quiere hacer. Que el pecado no le incomoda. Tiene la conciencia cauterizada. Imagínense. Tiene la conciencia cauterizada, no siente. Cuando uno tiene algo, un callo, pues prácticamente en ese callo usted se pica y no siente. Pero imagínense, tener la conciencia cauterizada te puede llevar a adoptar enseñanzas erróneas completamente. Luego dice que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Usted conoce por ahí alguna religión que prohíbe casarse? Sí, la religión tradicional le prohíbe a sus líderes casarse. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Verdad que no me lo estoy inventando yo? Prohibirán casarse. Hermanos, aquí lo que yo más quiero es que se casen ustedes, que sean felices. Pero en otras iglesias no quieren que usted se case. Usted le van a decir: no te cases con uno de allá, cásate con uno de aquí. No te cases con uno de allá, de aquella iglesia, cásate con uno de aquí. Mira, los de aquí están mejor. ¿Por qué? Porque tienes miedo que se te vaya la oveja. O sea, no podemos aceptar ese tipo de enseñanzas, hermano. ¿Sabe qué? Yo le digo a unos hermanos, porque me dicen: pastor, está bien ir a una iglesia y escuchar este estudio bíblico. Y yo le digo: mira, puede ser sano, tú puedes escuchar una enseñanza de otro lado, pero tienes que ponerte alerta cuando te están enseñando cosas que no están en la palabra de Dios. Cuando te vayan diciendo que porque tienes problemas matrimoniales tienes que abandonar a tu pareja, ponle atención. Cuando te están diciendo que puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, póngale atención, porque la Biblia no enseña nada de eso. ¿Me entiendes? Cuando tú veas que te están enseñando estas cosas que en la iglesia no te han enseñado,
Ponle atención. Puede estar bonita la alabanza, puede estar guapo el predicador, puede tener buen aire acondicionado y un edificio calidad que todo el mundo envidia, pero las enseñanzas que te están dando ahí están contaminadas. ¿Qué son? Los últimos tiempos. No nos extrañemos de eso. Son los últimos tiempos y las enseñanzas engañadoras abundan. Segunda característica, dice ahí, mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Conoce usted alguna que prohíba comer algo? Aquí al contrario, hermano. Aquí come usted de todo. Tampoco, ¿verdad? Pero hay gente, hay religiones que le dicen, no comas ni camarones, pues quieren que coma ya. Así, ya los he escuchado usted. Cristianos, hermano, repartiendo videos ahí que donde dice que los camarones son las cucarachas del mar. Qué ricas las cucarachas, ¿verdad, hermano? Imagínense. ¿Cómo vamos a aceptar ese tipo de enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el diccionario dice que, come on, mi hermano. Lee la Biblia, hermano. Lea la Biblia, por favor. Miren lo que dice ahí. Mandarán a abstenerse de alimentos. Por ahí anda una que le dicen, mire, pero es que si usted por cuestiones de salud no come carne de puerco, está bien, es problema suyo, es cosa suya, pues. ¿Me entiende? Es cosa suya. Pero si por motivos religiosos le dicen a usted, no comas esto, entonces ya está malo. Sí, ¿por qué? Porque le atribuyen, hermano, efectos espirituales a algo que ya no tiene efecto. ¿Sabe algo que sí tiene efecto en nuestros días? El comer sangre. Eso tiene validez todavía. Usted lo ve en la enseñanza de Pablo, dice ahí, todo lo hemos hecho, incluso se nos dice que nos abstengamos de comer sangre y de lo ahogado. Eso sí, la Biblia no quiere que lo comamos. En el Nuevo Testamento, así lo dice. En el Nuevo Testamento, no ahogado y no sangre. ¿Sabe por qué? Porque hay religiones, hermano, religiones que le meten el cuchillo a un animal por aquí y le ponen el vasito aquí y está saliendo la sangre, y así como sale la sangre se la beben. Es según ellos afrodisíaco. ¿Ya los ha visto? Y luego se le cierra la herida al animalito y como que nada. Luego van con el otro y hasta lo venden, hermano. Bueno, dejemos eso. Eso diría usted, si yo veo eso, a mí eso nunca me va a engañar. No, es que el asunto es que detrás de eso, de esa religión que te enseña que no hay que comer puerco, que no hay que tomar café, que la Coca-Cola es más mala que otra cosa. Esa es una enseñanza, eso es lo por encima. Pero por dentro ellos te dicen, you can have another wife. Puedes tener 2, 3, 4. Te dicen ellos, puedes tener, el hombre tiene que engendrar muchos hijos. Detrás de eso, de esa enseñanza de que no comas puerco y no tomes café y no tomes Coca-Cola, detrás de todo eso hay una doctrina ahí mismo en esa religión que te enseña que la gente de color negro tiene piel negra porque ha sido castigada por haber sido indecisos a no participar de las cosas celestiales o de las cosas terrenales. Enseñan que Satanás es tu tío. Enseñan que el diablo es tu tío. Pues es lo que enseñan ellos. Porque ellos dicen que el diablo es hermano
de Satanás, digo, ¿cómo es? De Jesús, perdón. Y que un día estaban los hijos de Elohim en una mesa y que estaban discutiendo que quién iba a venir a rescatar o a salvar la humanidad. Entonces dice que el diablo dijo, pues yo voy, ¿verdad? Y que dijo, no, dijo Jesús, yo mejor, yo voy a ir. Entonces, y que de ahí pues el diablo se enojó con Jesús porque Jesús le dieron el chance de venir a ser el salvador de la tierra. Entonces hay gente que cree eso. Hay gente que cree eso y hay gente que cree, hermano, ese tipo de enseñanza que enseñan también que las personas que tienen tez negra o piel negra están absentos o prohibidos de ejercer el sacerdocio. Ese es otro punto que tienen ellos. Ahora, ¿qué son esos, hermano? Está por todos lados. Pero no solamente eso, la Biblia dice que son, hermano, son enseñanzas que están bajo la apostasía. Que es apostasía, apartarse de la fe, que todo empieza con una blasfemia y después enseñan una herejía. Y cuando crees eso, abandonas la fe. La fe, esta fe escrita aquí al principio, nadie la había abandonado, pero ahora tenemos un montón de religiones que salieron de aquí. La iglesia tradicional que por años, hermano, ha sobrevivido, esa iglesia tiene sus cimientos aquí en Hechos. Pero el asunto fue que debido al periodo de la persecución de la iglesia, ellos tuvieron que esconderse. Y cuando tuvieron que esconderse, tuvieron que adaptarse y adoptar también ciertas estrategias para poderse mantener a salvo. Pero mientras estaban ahí, dieron cabida a un montón de ideas raras, que cuando la iglesia emerge de su periodo de estar escondida, ya venía abrazando algunos símbolos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Después de eso aparece Constantino, y Constantino quiere arregla una cosa, pero termina de arruinar las demás. Cesa la persecución, pero viene una contaminación a la fe que ya venía deteriorada. Ahora viene con una enseñanza que los viene a alejar de lo que verdaderamente estaba escrito. Entonces se volvió una iglesia apóstata, porque se apartaron de la fe. ¿Entiende? Ahora, en los postreros tiempos iba a haber una abundancia más todavía de esto, porque la intención de Satanás es sacar a las personas a través de los engaños de una sana doctrina y perderlos prácticamente a través de cosas que para la vista del ser humano tienen mucha lógica y mucho razonamiento, pero cuando usted va a los originales escritos ya no carecen de ese apoyo. Ahí le va una herejía, una enseñanza que anda ahorita de moda: decir que el Espíritu Santo es Dios Madre. Sí. ¿Y sabe quién lo enseñó? Un surcoreano, una persona de Sur Corea. Él se hace llamar Cristo y tiene un nombre medio raro. Él recibió, dice que Él es, fíjese bien, que Él es Cristo, dice, en su segunda venida. Y que tiene otro nombre, porque Apocalipsis 22 dice que Él iba a venir, hermano, con el nombre, con un nuevo nombre escrito. Entonces agarran ese verso que está completamente fuera de la línea de tiempo y lo ponen como si fuera una verdad actual. Y ahí va la gente, mire, en Corea del Sur, creyendo que este hombre es Cristo. Y la enseñanza, dice, que él trae es la revelación de que Dios Madre es el Espíritu Santo. Y uno de sus mayores apoyos es de que la palabra Elohim, que sí se encuentra escrita en la Biblia 260 veces, si no me equivoco, es el plural de Dios, por decirlo así.
Porque está El, Ela y Elohim. Y Elohim es el Dios que se menciona en la Biblia en la creación cuando ellos dicen hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, entonces dijo Elohim, hagamos. Lo que ellos no entienden, hermano, es que Dios creador estaba ahí, el Padre estaba ahí. Ahora, no pudo haber compartido ese comentario con los ángeles porque los ángeles no tienen capacidad creacional como Él. Ahora, más adelante descubrimos que Cristo es el hacedor de todas las cosas y por Él subsisten y para Él se mantienen. Y luego vemos cómo el Espíritu Santo participó en la creación de las cosas. Pero ellos dicen, mira, una familia, dice, está compuesta de papá, mamá e hijos. Nosotros, ¿quiénes somos? Los hijos. El Padre ya sabemos quién es. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Y ellos dicen, es la madre. Espíritu Santo, madre. Ahora, cuando hay otro texto base que ellos ocupan, como cuando María se encuentra con la mamá de Juan el Bautista y el niño salta adentro, dice, y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces dicen ellos, Yahvé, dice, ahí estaba el Espíritu Santo, fue quien dio, dice, a luz ahí a Jesús. Es una enseñanza bien torcida, pero ¿sabe qué? Esa gente andaba evangelizando en la Walmart un día de estos aquí. ¿Cómo la ve? Evangelizando en la Walmart aquí, hablando acerca de la nueva revelación de que el Espíritu Santo es Dios Madre. ¿Cómo la ve? ¿Y sabe qué? Tienen muchos seguidores. Usted diría, pero ¿cómo alguien puede creer eso? Solo alguien que está bajo engaño puede creer cosas que no están escritas en la Biblia, pero que alguien contumaz, alguien con habilidad para ser engañador, pinta una verdad y la pinta de, agarra una mentira y la pinta de verdad y te la comparte, y como te la demuestra con 1, 2 o 3, piensas que así son las cosas. Pero ¿qué es lo que falta? Falta un asentamiento fuerte en la enseñanza y en la fe del cristiano, que cuando escucha eso, rápidamente usted tiene que rechazar todo tipo de enseñanza que no esté en la Biblia. Ahora, la Reina Valera aquí está, pero hermano, tenemos muchísimas versiones donde nos podemos apoyar. Ahora, hablando de religiones, doctrinas de demonios, en Hechos capítulo 17, fíjese bien, en el verso 22, si usted quiere lo ve, o mi hermano si lo puede poner, Hechos 17, verso 22. Hechos 17, verso 22. Hechos 17, verso 22. Sí. Quiero que vea algo ahí. Espero que si usted tiene acceso a un comentario bíblico o al idioma original escrito en el griego. Mire una cosa, hermano, también, antes de que veamos ahí, ya que toda la gente quiere aprender que hebreo, hay que decir el nombre de Dios en hebreo, pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Cómo ve? Todo el mundo quiere aprender hebreo. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? El hebreo. Pero el Nuevo Testamento está en griego. ¿Cómo le hacemos? Dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, le dirigió las siguientes palabras y les dijo: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy, y esta frase, muy religiosos en todo sentido. Cuando usted va al original de ahí, ok, casi igual dice la otra traducción. Esta es la traducción del viviente. Cuando usted va al original, la palabra que se usa para religiosos en todo sentido, muchas versiones le ponen: ustedes son muy supersticiosos.
Pero cuando usted va al original, ocupan la palabra deisi, daemon, tiene una palabra al final, no me acuerdo cómo se llama. Pero el asunto que daemon es la palabra griega que se ocupa para demonio. Pero no sé por qué los traductores de la Biblia le pusieron muy religiosos en todo sentido, cuando lo que está diciendo ahí, ustedes son temerosos de los demonios en un grado mayor, por decirlo así. Por eso da el énfasis cuando dice en todo sentido, y lo eleva a un nivel mucho más mayor de lo normal. Pero el original prácticamente le está diciendo: yo veo que ustedes tienen muchos altares. Y la Biblia enseña que detrás de un altar, detrás de un ídolo, hay un demonio. Y aquí Pablo ve a ellos y les dice: yo veo que ustedes tienen muchos altares aquí. Ya en el verso 23, incluso tienen uno, le dice, para el Dios no conocido. Tenían muchos altares a los dioses griegos. El asunto era, esto casi no se oye, mira, que se topa, hermano, con los pensadores griegos de aquel entonces, con los sabios, pues, porque manejaban cierto tipo de pensamiento muy profundo, por decirlo así. Y el griego se conoce como que meditaba pues por la vida y hermano, como le dijera, el trabajo de ellos era dedicarse pues a pensar, a meditar en la vida. Y el trabajo de los negocios y todo se lo delegaban a la gente pobre, fíjense. Ellos se dedicaban a gente pensante, muy culta. Pero habían dos grupos, estaban los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos tenían cierto tipo de enseñanza o de adoctrinamiento de la vida, y los estoicos también. Unos eran fatalistas, donde decía: ya me voy a morir, un día me voy a morir, ¿y qué? Los otros decían que la felicidad estaba en vivir en paz y que todo era paz y la paz. Bueno, había una contradicción en las enseñanzas de ellos. Pues Pablo se los encuentra ahí, en ese lugar donde están ellos. Y les dice, y comienza a ver que hay un montón de altares. Y le dice Pablo: deisi, daemon, eteos, algo así como que es la tercera palabra. Veo que ustedes tienen muchos altares y detrás de los altares hay un demonio. Pero las Biblias dicen: yo veo que ustedes son muy religiosos. Otros dicen: yo veo que ustedes son muy supersticiosos. Detrás de la religión hay un espíritu engañador, hay una doctrina de demonio que se tomó, hermano, muy en serio el alejar a un grupo de creyentes lo más lejos posible de la verdad. Y si es muy posible que dejaran de creer en Dios, porque ahora movimientos como el ateísmo y movimientos como el budismo, por decirlo así, son religiones ateas que no creen en Dios, creen en la meditación trascendental y que el yo es donde está todo, pues. Y eso se llama humanismo. Cuando el ser humano quiere presentar las soluciones para la raza humana, eso se llama humanismo. Cuando los cristianos quieren llegar a un puesto político, para desde ahí dicen: yo voy a cambiar las leyes para que sean, eso es humanismo. ¿Por qué? Porque hay cosas escritas que se van a dar en los últimos tiempos, que aunque tú llegues a ser el presidente de la república, no vas a poder alterar los tiempos que ya están marcados de parte de Dios. El humanismo busca la solución para los problemas humanos dentro del ser humano. Humanitario no es lo mismo que ser humanista.
Pero bueno, Pablo les enseñaba a ellos, ya puedes volver a primera Timoteo. Pablo les enseñaba a ellos, pues, que habían, las religiones en aquel entonces estaban, hermano, más que todo en Grecia. Los dioses griegos, hermano, todo eso, los romanos, era una combinación de un montón de revoltijos. Pero cuando vino Jesucristo a anunciar al Dios verdadero, nadie le quiso creer. Porque para ellos el Dios de la vida ya existía, el Dios del fuego ya existía, el Dios de la muerte ya existía, el Dios de la fuerza ya existía, el Dios de todo ya existía para ellos. Pero cuando vino Cristo a anunciar la verdadera palabra, ya no le dieron cabida. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado mucho tiempo meditando en cuestiones de la vida y vivían ellos con lo que ellos pensaban que estaban bien. Ahora, la verdad siempre te va a retar. Y a mí no me gusta que tú aceptes algo sin antes haberlo corroborado con la palabra de Dios. Por eso, mi responsabilidad es ponerte alerta, hermano. Por eso es que aquí no insistimos en que da ofrenda, da diezmo, de aquí y allá. No insistimos en cosas que usted ya sabe que tenemos que hacer. Insistimos en esto: wake up, get up, despierte. Estamos en los últimos tiempos. Pongámonos bien con Dios, pongámonos bien con la familia, pongámonos bien con la familia de la fe, seamos íntegros delante de Dios. Siempre está eso. Eso es lo que queremos. Pero yo les decía, esto a la gente no le gusta escucharlo a veces. Pero escuchaba a un predicador famoso que por 25 minutos abrió su prédica y no había citado la Biblia ni siquiera una vez. Yo creo que me tardé mucho en cambiarlo. 25 minutos. Y sí hay entretenimiento, y sí hay algo que te mantiene en buen ánimo, pero para mí nada va a sustituir lo que está escrito. Yo pude haber estado aquí contándote chiste tras chiste, pero no me han mandado a eso. El tiempo hay que aprovecharlo, hermano, porque no sabemos cuándo nos tocará dejar esta tierra, hermano. Y en uno de esos de repente, no va a ser que nos vayamos sin estar bien primeramente con el Señor. Dice ahí: prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que y los que han conocido la verdad. Hay gente que ya conoció la verdad y hay gente que está creyendo en este momento. Usted ya creyó, usted ya está convencido, usted ya está convertido. Pero hay otros que están creyendo. Y esos que están creyendo son el blanco perfecto para muchas religiones. Dice ahí, verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma si se toma con acción de gracias. Ahora, usted me va a decir, hermano, entonces quiere decir, porque un pastor hace unos días me preguntó, lindo el pastor Raúl, un saludo si un día llega a ver esto, me dice, hermano, le quiero preguntar algo. Un pastor, ¿verdad? Pero me gusta que me agarre así, porque me dispara y yo pues me tengo que defender, ¿verdad? Y me dice, ¿qué opina usted de comer sangre? Y yo le digo, bueno, la Biblia lo valida, que en el Nuevo Testamento tenemos que abstenernos de comer sangre. Pero realmente, ¿qué es comer sangre? ¿Será que por eso ya no voy a comer el steak medium rare o rare? Entonces yo le digo, mire, en el proceso de la carne hay un periodo, hay un proceso. No es lo mismo comerse un animal recién muerto que haya sido destazado, colgado y que esté relajado para poder hacerle un corte de carne, prácticamente de músculo, no de vena, no de sangre. El animal
se desangra cuando se le corta, en donde se le tiene que cortar, y se cuelga para que toda la sangre pues salga. En el proceso de la muerte, el cuerpo se tensiona demasiado. Los músculos se contraen, ¿verdad? Que un muerto está contraído, ¿verdad? Ya ha visto usted, ya ha tocado, no sé si alguna vez pues ya ha tocado, ¿verdad? Pero la gente se entiesa, los músculos, los tendones, todo está contraído por el trauma que el cuerpo acaba de recibir porque tuvo contacto con la muerte. Cuando un cuerpo de un animal pasa lo mismo. Entonces muere y la carne se tensiona. Entonces necesita un proceso de que la carne vaya soltándose poco a poco. Entonces se cuelga en refrigeradores aquí. Entonces el músculo logra retener, porque las células de la sangre están por todos lados. Y el agua que contiene el músculo se mantiene. Las células y el agua se combinan. Y viene a ser el famoso jugo de la carne. Cuando usted ve un corte medium rare o de ahí para allá, que no está bien cocinado, es el jugo de la carne que no está cocinado. Pero no es la sangre directamente, son los residuos que quedaron, porque la sangre está distribuida a través de las células por todos lados. Mire, donde quiera que usted se corte le va a salir sangre. Donde quiera que usted se corte le va a salir sangre. Porque somos células y está por todos lados. Hay sangre, pero en la verdadera fuente de fluidez está en las venas, en las arterias. ¿Me entiende? No es ahí. Ahora, eso es en aquel tiempo quizás no conocían el proceso que nosotros tenemos ahora aquí. Pero el que le conocemos nosotros, ese es. Ahora, no va a ir usted, como le decía, con aquel animal a cortarle aquí, ponerle el vaso y me bebo la sangre así nomás. Porque hay religiones que así lo hacen. ¿Y sabe dónde lo hacen, hermano? Una ciudad donde lo hacen, Haití. Usted sabe que Haití fue entregada a esa nación en un pacto a Satanás. Lea la historia. Fue entregada por los santeros y los brujos y toda esa comunidad, hermano, de ahí, entregada para que fueran libres de los franceses. Está tremendo ahí. Ahora, ahí, hermano, hacen todo tipo de ritual. Entran en trance, se beben la sangre. No solamente eso, sino ahora tenemos la santería, hermano, también. Con las gallinas, los animales, ahí la sangre, aquí y allá, te la bebes, me la pasas aquí y allá. Tenemos un montón de religiones que literalmente beben sangre. En aquel entonces existía el culto a Moloch, sacrificios vivos, luego quemados a un dios llamado Moloch. Ya existía todo eso, porque esto viene, hermano, de las culturas suméricas. No es algo que nació aquí en Estados Unidos o en San Salvador o en otro lado. Esto viene de la antigüedad. Y por eso Dios, cuando le dio las instrucciones a su pueblo, le dijo que él no quería que su pueblo fuera como los demás pueblos, porque entonces de qué servía ser un nuevo pueblo. Él le dio las instrucciones a su pueblo, él le dio las enseñanzas a su pueblo, y ahí es donde nosotros nos debemos de quedar. Si alguien viene anunciando algo que no está escrito en la Biblia, pero que suena lógico para mi conveniencia, cuestiónelo. Cuestiónelo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Hay esa religión que dice que el Espíritu Santo es Dios Madre. Viene, hermano, de otra religión que le dice a usted que tiene que guardar el séptimo día. Y de esa religión del séptimo día han salido varias religiones que ahora enseñan base de lo que enseñan ellos, pero con sus derivaciones. Ahora yo enseño lo que me enseñaron allá, pero con estos cambios. Enseño como la primera, la segunda y la tercera que le decía. Nomás que tienen otros nombres.
pero tienen como enseñanzas básicas en común muchas cosas. ¿Qué es eso? 1 Timoteo capítulo 4 dice, son doctrinas que están lastimosamente engañando a mucha gente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sonar la voz de alerta y decirle a usted, no se deje engañar, pelee, es su vida. No le diga que sí a todo. Tenemos que cuestionar las religiones de nuestros padres. Si las religiones de nuestros padres no están de acuerdo a la Escritura, no van. Mucha honra, mucho respeto a nuestros padres, claro que sí, pero si no va con lo escrito, no va. Tenemos que cuestionar todo eso. Si fuimos enseñados en una religión o hemos conocido la verdad al tener un encuentro realmente con Jesucristo. Amén. Bueno, en esta noche pues quería entregarle eso. Espero que nuestra fe sea reafirmada todos los días, hermano, y que pues, le demos la oportunidad, ¿verdad?, a Dios de que sigamos siendo formados cada día de acuerdo a su palabra, y que seamos de bendición para todos aquellos que están creyendo para que lleguen a ser ellos, ¿verdad?, gente de Dios, que caminen en integridad y seamos todos una familia. Nos ponemos sobre nuestros pies, nos despedimos de las redes sociales, que Dios les bendiga. Un saludo muy grande a todos los conectados, a los que no estuvieron aquí, pues que Dios les bendiga, a los que estuvieron aquí, gracias una vez más. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta noche y a decirle, Señor, tú eres bueno, Señor. Justo a tiempo tú siempre nos has hablado. Justo a tiempo tú siempre, Señor, nos traes algo para despertar